Y bien amigos, ya avanzamos en nuestra propuesta informativa de Cable 1 al mediodía, se llama Magazine del Mediodía, comienza a 12:30, nos extendemos hasta las 14 horas. En esta parte de la revista, como la denominamos, van las entrevistas centrales, entrevistas más distendidas, entrevistas más profundas, evidentemente con un poco más de tiempo que en la parte informativa, la que acabamos de finalizar. Y les decíamos que íbamos a estar con alguien que actualmente reside en Sevilla, que hoy está en el piso de Magazine del Mediodía, aquí en Melo. Lo recibimos y lo hacemos con el mayor de los sagrados, al doctor Joaquín Doldán, nacido en Uruguay, en Montevideo, sí, en el Cerro, sí, pero actualmente residiendo en España. En Sevilla estoy, hace 15 años estoy viviendo ahí, pero bueno, con muchas ganas de recorrer Uruguay, conocerlo de verdad. Uno se da cuenta que no lo conoce cuando está lejos, ¿sabes? Bien, doctor, el hecho es que la Casa de la Universidad, en su extensión cultural, está inaugurando precisamente lo que es la parte cultural de esta actividad, precisamente contigo hoy. Sí, cometieron ese error de empezar conmigo, pero bueno, también se dio una serie de circunstancias de que coincidía con que viajaba para aquí para presentar un libro que el viernes en Montevideo, y se estrenó una obra de teatro también de mi autoría el fin de semana pasado. Se dieron todas las circunstancias para generar este encuentro, que para mí es una maravilla, porque la universidad yo creo que tiene que ser... justamente esto es un ejemplo de lo que tiene que hacer, no por mí en particular, sino por generar cultura, ¿no? Generar, compartir, en definitiva. Ahora, contanos un poquito, los televidentes están ávidos de saber a quién tenemos hoy aquí en piso. Sabemos que tú sos odontólogo, sos doctor en odontología, precisamente, pero también has escrito una serie de muy importantes libros. Sí, no sé si han sido importantes, pero he escrito una serie de libros, ¿no? Yo escribí mucho desde que estoy en Uruguay, empecé escribiendo para Carnaval de Uruguay, escribí para varios grupos, Los Carlitos, te sonará quizá, claro. Ganamos algunos premios y fueron años muy divertidos y de gran aprendizaje. Eso me llevó a cuando estuve en España, seguí escribiendo, acá edité unos libros de cuentos, escribo para la revista Prismas de la Asociación Ontológica. Salieron algunos libros de cuentos cuando estaba radicado en Uruguay, y una vez en España, al tener otra gestión de los tiempos, pude profundizar en el tema de la novela. Edité varias novelas, las primeras en Abrelabios, una editorial aquí uruguaya que ahora su sede está en Rivera, se trasladó de Montevideo a Rivera, y ellos fueron un poco lo que me contagiaron esta idea del error que cometemos muchas veces los uruguayos de centrarnos en Montevideo y pensar que Uruguay es Montevideo. Entonces, para subsanar este error es que iniciamos esta serie de vínculos y empezamos un poco también a hablar de los libros que tenemos editados, por ejemplo, vinculados con el carnaval. Tenemos una novela que se llama El Murguista Muerto, que fue editada por Abrelabios. Y luego editamos algunos libros con editoriales españolas también, pero hicimos como el camino contrario, ¿no? La primera novela que se editó en España se llama Estuario y está ambientada en el estuario del Río de la Plata. Y hablamos un poco de Uruguay al revés. Y ahora esta tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy en la conferencia, que es los campamentos de refugiados saharauis. Y la novela se llama Cómo desactivar a un hombre bomba, porque habla un poco de eso, de la situación tan grave que viven los saharauis, que lo están llevando un poco, lo están empujando cada vez más a la radicalidad, ¿no? Perdón por mi ignorancia, pero ¿qué son los saharauis? Sí, pero mira, justamente esta pregunta me parece muy importante porque si es uno de los traslado lo que están pensando los televidentes. Casi todo el mundo estará pensando que son los saharauis. Pero es una cosa, si hay un objetivo que yo tengo en la conferencia de hoy o en todo lo que estamos haciendo hoy en los medios, es justamente contarle a todos nuestros compatriotas que existen los saharauis. De hecho, Uruguay, el gobierno uruguayo es uno de los pocos que reconoce a la República Independiente Saharaui al punto tal de que hay un embajador saharaui en Uruguay. Los saharauis son un pueblo al cual le han robado su país. Marruecos los invadió, eran colonia española, y cuando se descolonializan, al mismo tiempo Marruecos los invade, se quedan sin patria, hay una guerra, la guerra se interrumpe por intervención de Naciones Unidas y están esperando una solución diplomática, pero la están esperando desde hace 40 años. Y mientras tanto están instalados en la zona más hostil del planeta, en el medio del desierto del Sahara, al sur de Argelia,
en un desierto de arena, de piedras, donde no crece nada, y viviendo exclusivamente de la ayuda internacional. Y bueno, yo llegué ahí como odontólogo para instalarles algo lo más parecido que se podía a una clínica dental. Qué experiencia más interesante. Sí, una experiencia dura y hermosa a la vez por lo que ellos te brindan como pueblo, un pueblo con una identidad muy, muy fraternal, muy clara, muy culta. Es un pueblo muy pobre, son muy pocos, como los uruguayos, que somos pocos también, pero esa unión que tienen entre ellos, o sea, a mí siempre me pareció envidiable en el buen sentido, ¿no? Esa identidad. Y yo decía, los uruguayos sí tenemos país y a veces nos falta esa capacidad de identificarnos, ¿no? Por lo menos en Montevideo, yo creo que acá en el interior el problema ese no está tan acentuado. Qué hecho poco difundido ¿no? Es muy poco difundido, por eso lo interesante de la charla, por eso es abierta, es gratuita, invitamos a todo el mundo a que vaya a la casa de la universidad hoy a las 7, porque me parece que es importante que las noticias que llegan a Latinoamérica de África siempre son las tragedias, ¿no? Cuando pasa alguna desgracia o las noticias sobre el hambre, y yo creo que hay otras noticias mucho más importantes que tienen que ver con que nosotros, el mundo occidental, tiene una gran responsabilidad con lo que está pasando en África. Contanos un poquito qué hiciste en esa experiencia allí, en un lugar tan lejano y tan inhóspito, ¿no? Porque... Claro. Bueno, lo que hicimos fue en principio trabajar con un equipo de salud para estudiar un poco qué era lo que se podía hacer y tratar de ver cómo la ayuda internacional podría ser de verdad una ayuda y no un problema como estaba haciendo, porque había costumbre de llevarle caramelos a los niños, por ejemplo. Claro, en un desierto, un niño en un barrio pobre te pide una moneda, pero en el desierto te pide un caramelo, que una moneda no tiene ningún valor en la mitad del desierto. Y eso, claro, le destrozaba los dientes en el caso odontológico, ¿no? Pero más allá de la parte sanitaria, la principal tema es darles una infraestructura que pudieran, en el caso de que algún día recuperaran sus tierras, poder trasladar esa infraestructura. Y eso siempre tiene que ver con la educación. Entonces formamos una escuela de higienistas con las enfermeras que ya España estaba formando a través de una escuela que había en el Hospital de Enfermería. Y bueno, acoplamos el programa de salud bucodental para las enfermeras y un poco fue la tarea más importante que hicimos. Y además establecimos un pequeño servicio de urgencias odontológicas que, bueno, entrenamos a un chico que era oftalmólogo, que era lo más parecido a un odontólogo. Yo siempre digo, bueno, empezaba con O, estaba en la cabeza, digo, más o menos, claro. Se podría, le enseñamos un par de cosas. La similitud es grande. Para resolver las urgencias, pero aparte establecimos un programa, los niños saharauis durante el verano hay que evacuarlos porque el desierto es insoportable en verano. Entonces se evacúan para España. Y entonces en España ya se podían hacer tratamientos un poco más complejos en caso de que hiciera falta. Eso es la parte odontológica, pero el otro yo creo que es más importante. La principal tarea es la difusión, ¿no? El señalarle a todo el mundo, estén atentos. Hay un pueblo, que es el pueblo saharaui, al cual le robaron su país, es la colonia más antigua de África. Marruecos estableció un muro, tiene un muro físico con minas antipersona que supuestamente son ilegales, que están regadas por todo el desierto. Hace poco falleció un pastor, estaba con los cabras, pisó una mina y salió volando por los aires. Y eso no sale en las noticias, nadie se está enterando. Y los saharauis mismos dicen, parece que fuera necesario que nosotros nos transformáramos en radicales islamistas, nos metiéramos en una embajada y le hiciéramos explotar para que la gente se acordara que nosotros estamos acá. Ellos están muy preocupados por la invisibilidad de su conflicto. Y es una zona caliente, hay un gran conflicto ahí, puede explotar en cualquier momento. Es importante que todos los países... Decir esto en Uruguay tiene menos sentido porque Uruguay, de hecho, ha tomado cartas en el asunto reconociendo su existencia, ¿no? Con el gobierno. Pero es muy importante, más allá de lo del gobierno, el que los conozca la gente, ¿no? Que se identifique la gente con su causa, porque aparte es un pueblo con el que vale la pena hermanarse. Es un pueblo muy rico culturalmente. Claro, para nosotros constituye toda una novedad, evidentemente, y estoy seguro que para la mayoría de los televidentes también, evidentemente, el hecho de conocer estas noticias. ¿No fue tarea fácil para ustedes llegar a ese lugar? En realidad sí, porque como hace 40 años que están ahí, ya hay una infraestructura muy determinada para... Pero no tuvieron impedimentos, ustedes, Marruecos, por ejemplo. No, porque entramos por Argelia. El truco es, el viaje es más largo, el viaje es mucho más largo de lo que debería ser. Pero entramos por Argelia con vuelos nocturnos, aviones militares, bueno, es un campo de refugiados de la ONU, entonces hay cierta facilidad. Lo que pasa es que cada vez que hay una facilidad, los saharauis lo interpretan como que el mensaje es, se van a quedar acá por más tiempo.
Entonces, claro, es un mensaje bastante envenenado. Habrán escuchado noticias del tema en Europa con los refugiados sirios. Claro. Y yo muchas veces les digo, es que esta gente, ojalá fueran refugiados, ni siquiera son refugiados, están escapando de una guerra, están intentando entrar a Europa para ver si alguien les da refugio. No son ni refugiados. Refugiados en todo caso son los saharauis y están deseando dejar de serlo. El concepto de refugio es, está lloviendo, te metes en un refugio, para llover salir del refugio. Pero después de 40 años ya como refugio Doctor, ya está ¿y bien. por qué precisamente hace 40 años que están luchando por algo y no lo consiguen? Uno cada vez que ve un conflicto que no se resuelve, en un mundo como el nuestro tiene que pensar en el dinero. El tema es, el país de los saharauis, la República Saharaui, está instalada sobre las minas de fosfato más importantes de todo el mundo. Es una zona muy rica en fosfato. Y a la vez, su costa es el banco de pesca más importante de toda África. Es demasiado rico para ser de gente inteligente. Entonces, ahí hay intereses creados que hace que Marruecos es el único país árabe aliado de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos protege mucho a Marruecos. Hay una serie de intereses económicos y políticos que hacen que prefieran que los saharauis se extingan y no vuelvan a su país nunca. Y quizá ese sea el destino de los saharauis, seguramente, la extinción. Claro, lo que ellos mismos se están dando cuenta cada vez más es eso y se van a rebelar contra eso. Entonces se van a rebelar por las buenas o por las malas. Eso es un poco lo que estamos todos avisando, los que vamos y venimos de allá. Lo que contamos es, vamos a dar una solución porque si no ellos van a buscar una solución. Y yo creo que las soluciones pacíficas llega un momento que se agotan también, ¿no? Entonces, después nos preguntamos por qué pasan las desgracias. Doctor, ¿y la misión de ustedes fue en el marco de Médicos Sin Fronteras? No, lo que pasa es que Médicos Sin Fronteras es la ONG más famosa por el título, también el título de ayuda, pero va muchas ONG ahí. De hecho, hay una que se llama Odontólogos Sin Fronteras, de la cual nosotros tampoco formamos parte. Nosotros tenemos una ONG muy pequeñita que se llama Asociación por la Equidad en la Salud, que el principio básico que tiene es que cada euro que nos entra va destinado a la causa. Por lo tanto, no nos permitimos tener infraestructura. A diferencia, por ejemplo, de Médicos Sin Fronteras, no tenemos instalaciones, no tenemos personal, no tenemos ordenadores, trabajamos cada uno desde su casa, ponemos nuestros recursos, damos nuestra mano de obra. Es una ONG andaluza uruguaya, porque bueno, la creamos yo con gente de la Universidad de Sevilla y hoy por hoy está en su mínima expresión. Mi esposa, que también es uruguaya y vive en Sevilla, yo y algunos amigos que se involucran en estas condiciones, ¿no? Que nosotros, la ONG, no se permite tener nada. Cada euro que conseguimos va al destino que tiene que ir, que es a las causas por las cuales intentamos hacer algo, que es muy poco, en definitiva, porque la solución no pasa por nosotros, ¿no? ¿Hay una misión especial en tu viaje a Uruguay, en esta oportunidad? Sí, bueno, yo vine, ya te digo, principalmente a presentar el libro. Coincidió por azar y la suerte con el estreno de la obra de teatro. Y bueno, en realidad cuando ya teníamos programada, cuando yo ya sabía que venía, la universidad, a través de Wilson Javier Cardoso, que se encarga de la edición Abrelabios, que son los que editan mis libros aquí en Uruguay, movieron los hilos dentro de la universidad para coincidir esta serie de conferencias, que estuve ayer en Rivera, hoy estoy en Melo y mañana en Tacuarembó. Así que... Bueno, la invitación a la gente para que no se pierda esto es esta tarde, ¿verdad? Sí, es un coloquio abierto a las 19 horas. La idea es hacer algo muy informal para todos los públicos, pueden ir niños, pueden ir grandes. Vamos a obviar la parte técnica. Si bien el motivo que nos lleva ahí a nosotros es la odontología, lo más importante que rescatamos ahí no pasa por la odontología, entonces estamos deseando un poco compartirlo. Aparte, yo creo que la visión de un uruguayo de esa realidad es muy parecida a la visión que puedes tener tú o que puede tener cualquier otro uruguayo, ¿no? Nosotros tenemos una forma de mirar parecida, nos fijamos en las mismas cosas. Entonces yo creo que eso acerca mucho la realidad esa que puede sonar tan diferente. Cuando la ve uno de los nuestros, yo creo que se transforma en algo más cotidiano, ¿no? Claro. ¿Qué hilo conductor sería el del Cerro, el de Sevilla y el de África? Claro, es una buena pregunta. Yo me lo pregunto todas las mañanas. Y sobre todo cuando estoy en el desierto, a veces estoy en la mitad de la arena y digo, ¿qué hilo conductor me llevó a mí desde el Cerro hasta Sevilla? Yo creo que yo soy una persona que a mí me cuesta decir que no. Eso es uno de los defectos que he trabajado mucho en los últimos años. No, pero también yo creo que tiene que ver con el compromiso social, ¿no?
Yo siempre estuve vinculado tuve mucha empatía. Soy una persona que soporta muy poco las injusticias, entonces eso me llevó a meterme en muchos problemas y con resultados diversos además. Entonces yo creo que quizá es eso, el hilo conductor es la necesidad de creer de que esta forma de funcionar que tiene el mundo no es la única posible, que hay otra forma que podría ser mejor y que pasa por un sentimiento más colectivo de lo que es los grupos, ¿no? Yo creo, los saharauis, para mí hoy, yo le decía a un compañero hoy, yo tengo más amigos hoy en el desierto que en el cerro. Barbaridad. Tengo más cantidad de amigos, entonces claro, yo estoy acá y cuando estoy en un lugar con aire acondicionado o en un restaurante y tomo agua, estoy acordándome de ellos. Yo ya perdí la capacidad de disfrutar todo eso porque estoy continuamente acordándome que ellos están viviendo esa situación. Entonces me parece tan injusto que me parece que hay que hacer algo. Claro, uno se ve muy impotente, entonces uno hace lo que puede, que es por lo menos contarle a todo el mundo que se encuentra que hay un pueblo de, no se sabe ni cuántos son, 150.000, 200.000 personas, que están metidos en la mitad del desierto y no son solo hombres del desierto, ahí hay mujeres embarazadas, niños, niñas pequeñas, bebés, que están ahí en la mitad del desierto esperando una solución pacífica a algo que de por sí es muy violento. Esa situación de ellos no tiene nada de pacífico. No parece una guerra, pero lo es. No hay víctimas mortales con balazos, pero hay víctimas mortales porque la gente se muere sin recursos. Se muere sin recursos por estar en el desierto. Muchas mujeres se mueren durante el parto, con los médicos desesperados intentando resolver con lo que tienen, la situación que hay. Uno lo sufre un poco diferente porque en la odontología, bueno, te duele más o menos un diente, en definitiva no te vas a morir de eso, aunque igual uno trata de hacer lo que puede. Está la impotencia que uno siente en ese lugar que cuando yo la primera vez que volví a España y que me preguntaron qué se podía hacer para resolver la salud bucal de los saharauis, yo le dije, es muy fácil, sáquenlos de allí, devuélvanle su país y ahí ellos resolverán todos sus problemas. Mientras estén ahí va a ser muy difícil resolver cualquier cosa, ¿no? Y la escasa difusión, para no decir nula, de esta situación es adrede, evidentemente, porque ahí estamos pensando en que el más grande se hace del más chico, evidentemente. Claro, ellos son un pueblo pobre, muy pacífico, muy culto. Son todas características que el mundo occidental castiga en vez de premiar. Ser pacífico e inteligente, muchas veces eso es una situación que lamentablemente se ve en nuestros colegios occidentales, ¿no? El problema del bullying, yo no sé si acá en España está a la orden del día, y normalmente cuando uno analiza el chico al cual todas las agresiones de sus compañeros van, suele ser un chico que es diferente, o es muy pacífico, o es demasiado inteligente para el grupo y el grupo lo castiga por eso. Nosotros le estamos haciendo bullying a los saharauis, en definitiva. Es una especie de acoso que se les castiga por ser diferentes, por ser pocos y por tener la capacidad de esperar, ¿no? De tener una solución pacífica. Créeme que me ha sorprendido la entrevista realmente, de que no es todos los días que sentimos a un dentista hablar socialmente así de estas cosas, en un mundo que la tecnología avanza diariamente y con pasos agigantados. Bueno, ver esta pobreza, pero no solamente ver, sino consustanciarse con eso. Claro, yo creo que la grandeza... Como te has penetrado vos. Claro, la grandeza de África es que te enseña que la principal... Yo en Europa veo mucha comodidad y veo mucha infelicidad. Veo gente muy, muy triste, muy infeliz. A los 50 años uno se empieza a cuestionar su vida. Después de que uno acumula todas las riquezas que uno puede acumular, o en los casos de corrupción, que está muy de moda en España, lo han escuchado, que uno ve gente millonaria que va presa por corrupción para hacerse hipermillonaria. Yo creo que en Uruguay seguramente un día se va a investigar y va a pasar. Los millonarios quieren ser más millonarios y querer un montón de riqueza, y si uno entrara en sus corazones seguramente descubriría muchísima infelicidad, muchísima insatisfacción. Lo bueno de África, a pesar de que nos cuentan siempre el lado del hambre y la pobreza, tienen algo que nosotros hemos perdido, que es la capacidad de ser felices con lo que tienen. Yo en África he visto niños jugando con piedras. Yo hace tiempo que no veía niños jugando con piedras
todos juntos, Lo más elemental. divirtiéndose y al rayo del sol, ¿no? A un niño ahora parece que si no tuviera una PlayStation o un móvil no puede relacionarse con la diversión, ¿no? Con el juego. En cambio ellos, como no tienen eso, juegan con lo que tienen, juegan con otros niños. Entonces eso es algo que yo creo que se está perdiendo y que lo tenemos que rescatar mirándolos a ellos, ¿no? Bien, te agradecemos muy especialmente el hecho de venir a nuestro programa y te deseamos la mejor de las suertes en la difusión de este tema que por demás es importante. Ojalá que vaya mucha gente y muchas gracias por ustedes. Y Melo es una ciudad preciosa. Lamento no haberla recorrido más profundamente anterior. Lamento haberme tenido que ir a Sevilla para darme cuenta que no conocía a Melo. Ahí está. Sí. Eso es los de Montevideo pensando que Montevideo es el país. Sí, ¿no? Un gran error que estamos dispuestos a restaurar. Doctor Joaquín Doldán, gracias por estar en nuestro programa. Gracias. Amigos Magazine, enseguida continúa con ustedes. Avanzamos y lo hacemos con mucho gusto en nuestro Magazine del Mediodía, la propuesta informativa de Cable 1 al promediar la jornada. Les decíamos que en la segunda parte de nuestra revista, hoy la actividad política estaba centrada en nuestra entrevista de ahora. Es por eso que recibimos, y lo hacemos con mucho gusto aquí en piso de Cable 1, al edil Dardo Pérez, precisamente integrante del Ejecutivo Nacional del Movimiento de Participación Popular. Sabemos que el edil tiene una amplia actividad a nivel de la Junta, a nivel del Legislativo Comunal, pero también sabemos de su compromiso a nivel nacional con esta fuerza del Frente Amplio en Montevideo, y en ese sentido vamos a comenzar la nota, vamos a referirnos después también a la actividad de la Junta, pero ahora vamos a comenzar en el principio por reseñar lo que ha pasado en el Ejecutivo Nacional del MPP este fin de semana, donde estuvo Dardo. Lo habíamos llamado sobre el fin de semana y nos dijo que viajaba precisamente a Montevideo, de ahí fue que nos enteramos evidentemente. Dardo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenido a nuestro programa. Placer estar acá y bueno, se integró la dirección nacional del MPP y estábamos por supuesto, con plenario nacional del Frente y entreverados con una campaña o una actividad electoral que es interna, que la tomamos con mucha seriedad porque es donde vamos a elegir las máximas autoridades del Frente Amplio, ¿no? Entonces, creo que... El 29 de mayo es una fecha muy importante. 29 de mayo. Entonces, para nosotros, para nuestra fuerza política Frente Amplio, es realmente un momento, diríamos, que marca la historia, ¿no? Porque realmente los presidentes del Frente Amplio no han sido muchos en la historia. El primero fue el general Sereni y después tuvimos a Tabaré Vázquez. Entonces, ahora... Por último teníamos a la compañera Mónica Xavier y ahora vamos a elegir de nuevo y se salieron 4 candidatos. El MPP había respaldado a uno de ellos, ¿no? Sí, nosotros como MPP nos proponíamos no promocionar nosotros como MPP un compañero de nuestra organización política. Pero se dieron algunas otras condiciones, ¿no? Cuando estas cosas son así, se dieron condiciones donde mucha gente, diríamos, importante en el peso de la sociedad, como artistas, gente que está en otra área, nos planteaba la posibilidad de que fuera el Pacha Sánchez. Y algunos grupos políticos también, como algunos grupos inclusive lo propusieron al plenario del Frente. Y bueno, nosotros realmente nos sentimos enorgullecidos de que tengamos un compañero joven con una trayectoria muy importante en la interna, como es el Pacha, que fue... Presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, fue presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Parlamento cuando nuestro compañero Pepe era el presidente de la República. Ser el pilar fundamental en la discusión del primer año, que es el presupuesto nacional,
un compañero con 30 años, era un gran desafío y él lo superó con creces, porque de ahí fue donde se despegó en el sentido de que lo conocieron sus capacidades quienes estaban conjuntamente con él en el Parlamento. Y en este periodo encabezó la lista 609 en Montevideo, como diputado de Montevideo, y por supuesto el diputado de la lista más votada es el primer presidente de la Cámara, y fue presidente y creo que le dio una impronta distinta al Parlamento, que fue ventilar al Parlamento con aquellas actividades de 30 años de democracia, más juventud y más democracia, y se llenaba el palacio, ¿no?, de mucha gente joven, inclusive debatiendo algunas, y no cualquier cosa, no fueron a comer un asado, iban a discutir inclusive propuestas o alternativas o ideas de una reforma constitucional. Casi nada. Era para ir bochoneando. Entonces yo creo que, compañero, a raíz de ese gran destaque, mucha gente pensaba en él como un nuevo candidato o un muy buen candidato para estas elecciones internas del Frente Amplio, que pueda ser el próximo presidente. Pero hay 3 candidatos más. Pepe Bayardi, un viejo conocido, que fue ministro de Defensa, diputado varias veces de la vertiente artiguista. Un compañero como Javier Miranda, que estaba en la dirección de Derechos Humanos, de presidencia del periodo de Mujica y en también. Y después tenemos a Roberto Conde, que fue vicecanciller de la y fue República. diputado, fue senador, muy conocido. También creo que es importante. Va a haber una competencia como nos tenemos acostumbrados, una competencia unitaria, con los matices, las diferencias, lo que vos podés ver. Te parece que uno es mejor o puede conducir mejor el Frente Amplio que otro, pero realmente una competencia leal y unitaria. Nardo, precisamente se ha dicho que después de turismo ya se van a reunir los 4 candidatos a la presidencia del Frente Amplio para diagramar la campaña hacia el 29 de mayo. Sí, para diagramar principalmente las actividades y principalmente las salidas al interior, hacerlas en conjunto. Hay esa idea que yo creo que habla muy bien de nuestra fuerza política, cuando a veces nos quieren inventar que tenemos unos líos bárbaros. Tenemos la diferencia que debemos tener, por algo somos distintos grupos que conjuntamente hacemos al Frente Amplio, y las bases, y los comités de base y los grupos de base tienen su perfil de barrio, su perfil de dónde milita, dónde le toca, dónde le aprieta el zapato, sabe dónde le aprieta el zapato. Entonces cada uno tenemos nuestras discusiones y cada uno trata de llevar su posición, y a veces nos quieren hacer ver que tenemos unos líos bárbaros. Y no es así, tenemos grandes discusiones, pero resolvemos y tratamos de caminar por un mismo trillo. Bienvenidas discusiones, se ha dicho. Sí, yo creo que es muy saludable. De las discusiones, evidentemente, salen las soluciones a varios temas. Nardo, en el movimiento de participación popular en su momento fue el grupo mayoritario dentro del Frente Amplio, a tal punto que ha llevado al presidente de la República, José Mujica, y a la primera senadora también, Lucía Topolansky. En ese momento, en esas elecciones, se mostró el poderío del movimiento de participación popular. ¿No es la misma situación hoy día? Bueno, esto es variable, ¿no? Porque yo te puedo decir que nosotros, cuando llevamos a Pepe de candidato, nos había ido muy bien con Pepe encabezando la lista 609, fuimos la primera fuerza. Después Pepe fue candidato a presidente y el MP, la 609, fuimos la primera fuerza. En esta vez acompañamos al compañero Tabaré Vázquez y fuimos la primera fuerza, pero eso siempre está en disputa. Fuimos la primera fuerza en octubre de 2015.
Hoy, no sé, vamos a ver. Las credenciales hay que renovarlas todos los días. Y yo creo que una cuestión es lo que transmitimos, no solo los militantes, sino como fuerza política a la sociedad. Porque los que votan son el conjunto de la sociedad. Los militantes militamos y los dirigentes dirigen y estamos siempre sujetos a acertar y equivocarnos y a caerle muy bien una decisión política, porque las decisiones políticas hay que tomarlas. Y le puede caer muy bien a la gente o no. Y bueno, eso hay que pagarlo después o cobrar. Dardo, hablábamos también en el principio de esta nota que íbamos a mencionar la labor legislativa del Legislativo Comunal precisamente, donde, bueno, se viene analizando el presupuesto. Esta semana es la semana de reunión de la Junta Departamental. Es un jueves muy especial el de mañana porque es antes de turismo, después precisamente en turismo ya no se realiza actividad alguna. Antes de ese parate, digamos, para el último feriado del año en lo que tiene que ver con la inactividad, adquiere importancia la reunión de mañana. Sí, la reunión de mañana tiene un orden del día ya estipulado, pero el tema presupuestal, estamos trabajando mucho en esta semana. Tuvimos reunión lunes, hoy, miércoles, y el viernes también vamos a tener reunión, donde hemos ido recibiendo primero al contador general de la Intendencia. El contador que lleva las cuentas más principales, el que armó el presupuesto, el responsable, y nos dio algunas explicaciones, a las cuales nosotros le preguntamos algunas cosas, otras no precisaba, pero bueno. De ahí partimos con unas reuniones con los directores, donde algunos fueron y algunos no fueron de la Intendencia. Y en esta semana estamos partiendo en los municipios, vamos a recibir los 9 municipios. Hemos recibido a Fraile Muerto, a Ramón Trigo y a Arbolito. Y hoy recibimos, creo que Noblía y Aceguá. Y después el viernes, Plácido Rosas y Río Branco, creo que es. Está más o menos así. Y algún otro director también. Porque algunos se pospusieron, bueno, está, pero en el correr de esta semana y después de turismo en la otra semana, que es la semana antes de la votación del presupuesto, vamos a tratar de recibir a la máxima cantidad de gente que esté involucrada y que realmente, porque esto es para saber, o por lo menos preguntarles algunas cosas que tenemos dudas, y otras también para ver cómo podemos intercambiar, porque hay cosas que con el contador, por ejemplo, le planteamos el problema de los impuestos. Hay 6 o 7 o 8 impuestos. 5 son notorios, pero hay 2 o 3 que son... Crean duda. Y si un cambio, yo te cambio la tasa por tal otra, pero siempre aumenta la recaudación. Entonces, quiere decir que se aumenta el impuesto. Entonces, pedimos que nos dieran algunas explicaciones. Bueno, dentro de las explicaciones nos dijo que estaban dispuestos a retirar el aumento, que era notorio y grande, del impuesto a la contribución inmobiliaria urbana y suburbana, que implicaba más o menos unos 150 millones de pesos anuales de recaudación, que le iba a pagar principalmente Melo, que tiene más casas, toda la ciudadanía, quien tiene una casita. Entonces, creo que avanzamos bastante. Nosotros planteábamos que era mucho. Nosotros del Frente Amplio que estamos en esta comisión, soy yo y Pablo Guarino, y como suplente Natalia Saracho, una compañera que nos está acompañando siempre en distintas comisiones. Y planteamos que eran demasiados los impuestos que aumentaban. Y uno de los que aumentaba más era la contribución inmobiliaria urbana y suburbana. Nos plantea el contador que estaría dispuesto el Poder Ejecutivo, la Intendencia, a retirar esa propuesta de aumento. Nosotros nos cayó muy bien, creo que es un lindo gesto de que nosotros entendíamos que era mucho y teníamos argumentos para eso. Por lo menos son oídos. Y fuimos escuchados. Vamos a ver el día que se vote. Yo siempre digo, yo soy cauteloso. A mí no me gusta salir opinando sin tener
algo escrito. Yo siempre digo, a mí me gustan mucho los papeles. Claro. Entonces, en el presupuesto, en el proyecto que se vaya a votar, que no esté ese aumento, quedo muy satisfecho porque es un impuesto más al pueblo de Cerro Largo, cosa que nosotros hace unos meses atrás estuvimos trabajando con la Junta, entre el Partido Nacional y Frente Amplio. Todos, en conjunto, tratando de buscarle una salida a un estancamiento por el problema financiero, el problema cambiario, con el comercio de Cerro Largo, y que en la realidad habían bajado mucho las ventas, estaba quedando alguna gente sin trabajo. La desocupación. Bueno, entonces estuvimos trabajando en esto, estuvimos trabajando el tema, esta misma junta, en conjunto, hicimos una actividad conjunta con todos los departamentos de frontera para ver si podíamos extender el privilegio, como le decíamos nosotros. La rebaja del IVA. La rebaja del IVA a las nastas, y se consiguió con el gobierno nacional, y eran entre blancos y frente amplistas. Pedimos, solicitamos, dimos el argumento y fuimos escuchados. Y tenemos la dificultad en una que Melo no está dentro de la franja, pero es un tema de kilómetros, es un tema que había una ley, y entonces aprovechamos la ley, porque si hacíamos otra ley nueva podía demorarnos más tiempo, entonces aprovechamos el momento y dijimos, nos acogemos a esta ley. En esa ley entran la estación de servicio de Río Branco. Bueno, es algo, pues en Rocha también, en Rivera también, entonces avanzamos en conjunto. Lo que quiero resaltar esto es que cuando nos ponemos la camiseta a trabajar entre blancos y frente amplistas podemos lograr muchas cosas en beneficio del pueblo. Y esto creo que es importante también el llamado a los ediles del Partido Nacional, que creo que hay algunos impuestos que son bastante fuertes. Por ejemplo, hay un impuesto a la publicidad, que si tenemos el comercio que estaba en un bajón, que bajaron mucho las ventas, y ahora le ponemos un impuesto a que ponga un cartel, a que ponga todo tipo de publicidad, y al uso de la vereda, y al uso del estacionamiento, y al uso de todo esto, va en contra al comercio. Por eso también tenemos reunión en la semana después de turismo con el centro comercial. Bien. Porque creo que tenemos que escucharlo y plantearle, mira, tenés esto, ¿qué cara ponés? Perfecto. Bien, Edil, agradecemos tu participación en nuestro programa, gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, vamos a seguir dialogando sobre los trabajos que se vienen realizando, sobre todos estos puntos que en definitiva son de interés para el pueblo. Gracias por tu presencia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Dardo Pérez, edil del Frente Amplio MPP en Melo, precisamente aquí en nuestro programa en Magazine del Mediodía, que en instantes ya continúa.